Quisiera que me acompañaran en el Nuevo Testamento a la carta a los Hebreos, en el capítulo número 12, en el verso 15, libro de los Hebreos, en el capítulo número 12, en el verso número 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Desde hace varias semanas atrás, desde hace algunas semanas atrás, se ha estado compartiendo acerca de la familia, un ciclo de enseñanzas muy importantes para los tiempos que estamos viviendo. Siempre es importante hablar de la familia, puesto que es la base de la sociedad, y más si tomamos como base la palabra de Dios. Se ha estado hablando de varios temas importantes, y a partir del día de hoy vamos a comenzar a estudiar uno por uno algunos enemigos de la familia, algunos que nosotros les hemos llamado, por así decirle, enemigos, porque van en contra de la familia, porque están en contra de la familia y porque lo que quieren hacer todos estos enemigos que veremos a lo largo de estas semanas, quieren derrumbar a la familia moralmente. El problema en nuestro país y en muchos más radica en las familias. La gente el día de hoy culpa al presidente, culpa al partido X o al partido Y, culpa a la SEP porque sus hijos están mal en la escuela, culpa a la secretaría fulana de tal, pero la realidad de nuestro país es que cuando las familias se arreglen, nuestro país se va a arreglar también, porque la gente es muy fácil señalar y es muy fácil echarle la culpa a los demás, pero realmente México está como está, poniendo su confianza en ídolos fabricados como los futbolistas de la selección, que por cierto ayer salió en un periódico en la Ciudad de México, según un doctor de la Universidad Autónoma Metropolitana, que solamente son precisamente héroes fabricados por el gran vacío de ejemplos y de gente imitar en nuestro país. Crean todo un circo ficticio para que la gente pueda creer en eso, y la gente pone su confianza en todo eso, pero se desilusiona porque las familias no están verdaderamente cimentadas. Hace 8 días también es importante mencionar que se vio una promesa para la familia. Ahí en la historia, en el libro de los Hechos, que no lo vamos a buscar, nos habla de la historia del carcelero de Filipos, y nos habla acerca de esa promesa tan grande, que por cierto tiene un orden. Y cuando Pablo y Silas le dijeron ahí al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, estaba dando el orden y estaba dando la promesa que es veraz, que es real para nuestros días, pero que también tiene una condición y tiene un orden, y se cumple cuando se sigue el orden verdadero. La gente dice, quiero que mi esposo se convierta, quiero que mi familia, pero ellos no se convierten. Entonces no está bien la promesa, no está bien aplicada, y entonces así jamás se podrá convertir la familia. Pero vemos que independientemente de lo que la gente a veces comenta, es importante decir que es una promesa veraz para nuestra familia, para cada una de las familias representadas aquí, y es para nuestros días además, porque Dios no miente y Dios cumple su palabra. Entonces comenzaremos a estudiar a partir del día de hoy, y lo haremos durante varias semanas, varios enemigos que quieren derrumbar, que están derrumbando a las familias. Y dice aquí entonces Hebreos capítulo 12 en el verso 15, como leímos hace un momento: mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga.
Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por haberte alabado, por haber abierto nuestra boca, Señor, y darte gracias por lo que eres, Señor. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad, Señor. Oh Dios, estamos necesitados de ti, Padre. Necesitamos que el día de hoy tú puedas inclinar tu rostro hacia este lugar, que el día de hoy te puedas inclinar, Señor, hacia nuestros corazones, Padre, y nos puedas bendecir, Señor. Necesitamos de ti, Señor. La verdad es que el hombre por sí mismo no puede dar nada, Señor, pero pedimos que el día de hoy tú alimentes y des conforme a la necesidad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El día de hoy comenzaremos con el primer enemigo, no porque siga un orden jerárquico, simplemente así pues sea estipulado que se dé. De hecho hay un programa, me parece, y empezaremos con la amargura, con un problema muy común en nuestros días, la amargura como uno de los enemigos que derrumban a las familias el día de hoy. Yo no soy sociólogo, pero la Biblia sí nos da bases importantes con respecto a lo que es la familia, y también con respecto a lo que es este pecado, porque la Biblia le llama a la amargura un pecado. No es un detalle, no es una falta en las personas. La Biblia lo menciona como un pecado. Es importante que entendamos que el día de hoy nuestra sociedad es muy vulnerable a la amargura, al rencor, al resentimiento, por muchas causas el día de hoy. La verdad es que una de las causas mayores, y está comprobado en nuestro país, que generan un ambiente tenso en los hogares, además del problema económico, porque eso, aunque no lo quieras creer, sí es causa de conflictos en los matrimonios y en las familias, el problema económico. Uno de los problemas importantes es la injusticia. La injusticia, la falta de impartición de justicia en nuestro país genera amargura en la sociedad, genera insatisfacción en la sociedad. Es muy común en nuestros días que por los problemas que hay, por la crisis económica, por las injusticias, porque las personas te prometen algo y no te lo cumplen, por los adulterios y por muchas cosas más, en las familias haya amargura. Es muy común la amargura en las familias, y es un pecado que destruye, es un pecado que fractura los matrimonios, que fractura las familias, porque evidentemente Dios no está en esos hogares, porque Dios dice en la Escritura en 1 de Juan que es amor, y el amor es totalmente contrario a la amargura y a la falta de perdón. Entonces es importante que entendamos que la amargura es un pecado común en nuestros días, y muchas familias el día de hoy, e inclusive me atrevería a decir en estos momentos, están lastimadas, están fracturadas por causa de la amargura en uno o en el otro cónyuge, o en los hijos, o en alguna parte de la familia. Déjame te cuento un caso. Vamos a estudiar un caso importante. Yo voy a dar lectura, es un caso real, pero el nombre se ha cambiado. Te lo voy a leer. Dice así: Mariana era una mujer joven, enamorada, quien decidió casarse en corto tiempo de noviazgo. Los padres de Mariana no estaban de acuerdo en que tomara la decisión de casarse tan rápido. Ellos deseaban que conociera un poco más a su novio, pero los sentimientos, los afectos, los llevaron al matrimonio, una decisión apresurada. Finalmente Mariana empezó a notar que en unos pocos meses después de su matrimonio empezaron los maltratos de parte de Carlos, su esposo. Carlos la maltrataba, la ofendía, la menospreciaba, y además el dinero que Carlos ganaba no llegaba a la casa, se perdía. Los recibos vencidos empezaron a llegarle al mismo tiempo que Carlos se quedaba en las noches de parranda con sus amigos. Mariana empezó a sentir que estaba cargando con otra vida, siendo que no podía cargar con la suya propia. Es decir, que estaba cargando con los problemas de su esposo, con los maltratos,
con ese resentimiento que llevaba muy profundo dentro de ella, por cuanto el dinero que ganaba su esposo lo desperdiciaba en parrandas. Finalmente, el matrimonio de Mariana se destruyó, ya que Carlos abandonó el hogar. Es una historia real, tiene nombres cambiados, pero es una historia una de tantas que podríamos mencionar, de casos en los cuales las familias el día de hoy se destruyen por causa del resentimiento y de la amargura y de los diversos problemas que conllevan a la misma, al enojo, al rencor. Es importante que entendamos que a veces las amarguras y los rencores son heridas que se llevan en el alma, que se llevan a veces de niños. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que te dicen: es que mi papá me trató de esta manera, mi mamá me golpeaba, es que mi padre golpeaba a mi mamá y yo lo odiaba mucho, etcétera? ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de historias que nos hablan de gente que guardó una amargura en su corazón, que guardó el rencor, que en su corazón tiene una herida, así como si tú te haces una herida en tu mano, en tu brazo o en tu pierna, y de repente si le echas ahí el limón o si le echas alguna sustancia, te empieza a arder, te empieza a doler, pero se cicatriza finalmente con el tiempo. Ese tipo de cosas, la violencia familiar, el alcohol en la familia y muchos más, generan en muchas ocasiones la amargura y el resentimiento. Y déjame decirte que son heridas, como se les llama, del alma. Es decir, son heridas que no se ven, que tú hablas con la persona, o a lo mejor tú tienes un compañero de trabajo o una compañera de trabajo que asiste a su empresa, a su fábrica, pero realmente cuando tú empiezas a escarbar un poquito en esa vida está resentida, está amargada, está enojada con los suyos, con sus seres queridos, por causa de la amargura en su vida. Es importante que entendamos también que el mundo en el cual vivimos es un mundo que te invita a amargarte. Realmente el mundo te invita a amargarte, el mundo como está el día de hoy te invita a la amargura, te invita a que guardes rencor en tu corazón. Tú depositas tu confianza en alguien y esa persona te falla, tú depositas tu confianza en un familiar, en un amigo, y de repente te falla, y de repente ya está contando cosas de ti por otro lado, y eso genera mucho resentimiento. Por ejemplo, algunas causas de amargura. Una de ellas muy común, cuando se rompe la relación con un esposo o con una esposa, cuando cuando la pareja ya no se lleva bien, cuando la pareja empieza a tener problemas, cuando hay dificultades. Y en todo matrimonio hay dificultades y hay desacuerdos, pero se arreglan civilizadamente hablando. Lo que no ocurre en muchos casos el día de hoy, cuando las familias lo arreglan a golpes o lo arreglan a gritos y lo arreglan de muchas maneras, y termina el matrimonio destruyéndose y el esposo se va por otro lado, y el esposo se va con la mamá o el esposo se va con la mamá, etcétera. Está comprobado que esos casos o ese tipo de casos generan amargura en el cónyuge afectado, o en los dos a veces, porque a veces los dos terminan enojados, terminan enemistados. ¿Qué más? Cuando el hijo es deshonesto con sus padres, cuando el hijo es desobediente hacia los padres, cuando el hijo llega a una edad en la cual comienza a irse con los amigos, comienza a entrar en las drogas, en los vicios, eso genera amargura en los padres, genera resentimiento. Cuando el hijo no está respondiendo como el padre quisiera, el padre comienza a sentirse mal, comienza a sentirse triste, comienza a decir: yo le di todo a mi hijo, me salió con esto, yo le di todo a mi hija, me salió embarazada, etcétera. Genera amargura todo eso. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando te calumnian muchas veces, cuando hablan mal de ti, cuando comienzan a hablar a espaldas de ti, cuando comienzan a decir cosas de ti, eso genera amargura en el corazón, genera desconfianza, genera una falta de confianza hacia la persona que comenzó a divulgar las cosas de ti.
todo eso genera mucha amargura. Y lo que te decía hace un momento, las injusticias, cuánta amargura no genera en los corazones el ver que de repente, pues, aquella persona que merecía ser castigada, aquella persona que merecía ser condenada en prisión, y que lo vemos en los periódicos todos los días, de repente no lo es y sale impune. Y el ladrón que de repente su amigo, el procurador de justicia, era su compadre y salió libre al poco tiempo, eso genera mucha amargura en las vidas. Cuando ves que en la escuela de tu colonia están vendiendo droga y vas a denunciarlo al Ministerio Público, pero resulta que el policía es amigo del de la droga, etcétera, y resulta que es impune porque no le pueden hacer nada. Y si tú sigues denunciando, te van a hacer a ti cosas. Eso genera amargura en los corazones. Eso genera mucha desconfianza y genera que se guarden en el corazón muchas cosas. La amargura y el resentimiento y el odio es uno de los golpes mortales para la familia el día de hoy. Hace años atrás yo predicaba en una plaza en el centro de la ciudad, agarraba un megáfono y agarraba un micrófono también, un aparato y un micrófono, y me ponía a predicar ahí en el centro, enfrente de Bellas Artes, del Palacio de Bellas Artes. Y yo me daba cuenta cómo la gente realmente los sábados y domingos llenaba la plaza en aquel lugar. Las plazas llenas, las plazas llenas de gente. Pero cuando tú te das cuenta y comienzas a platicar con la gente, realmente es gente que huye de sus casas porque no quiere estar en sus casas. Porque si llega a su casa, se va a encontrar con su mujer amargada. Porque si llega a su casa, se va a encontrar con una casa en la cual no se hablan los hermanos, en el cual la madre siempre está diciéndole a los hijos con gritos, con groserías, con golpes, las cosas. Cuando hay violencia familiar, como te decía, cuando la mujer es humillada y es rebajada peor que un animal y la mujer se siente lo peor, etcétera. Mucha gente el día de hoy, fines de semana, se sale de su casa porque sabe que encontrará gente que estará amargada, gente que estará lejos de ellos y que aparentemente vivirán en un mismo techo, pero realmente, si pudieran, vivirían aparte. Es un problema la amargura en nuestros días, es un pecado muy común, es un pecado muy practicado, y es importante que entendamos por qué se genera la amargura e identifiquemos cuál es la amargura. Bueno, primero, ¿qué no es la amargura? Para empezar, ¿qué no es la amargura? Bueno, podemos decir que una persona no está amargada. Por ejemplo, hay gente que te dice, tú estás amargado, tú tienes amargura. ¿Por qué? Bueno, porque tú eres una persona que no sonríes. Bueno, el no sonreír realmente no te hace ser amargado. Hay gente que tiene un concepto así y te dice, es que él nunca sonríe, es que él nunca ríe o ella nunca ríe, por eso está amargada, por eso está amargado. Eso no es ser amargado. La amargura es otra cosa. Por ejemplo, hay personas que dicen, estás amargado porque tú no vas a las fiestas, porque tú no vas a los antros, porque tú no vas a los espectáculos, al circo, porque no te vas a echar una película al cine los viernes en la noche, prefieres quedarte en tu casa. Eres un amargado, te dicen. Eso no es ser amargado tampoco. La amargura tiene otra definición. También, por ejemplo, a veces te dicen, eres una persona amargada porque no te gusta convivir con los demás, porque no te gusta condescender con los demás, porque rápidamente te vas a tu casa, y hasta algunos les dicen, ¿no? Es muy común, a veces la gente hasta se ríe, cuando dicen te van a pegar en tu casa, ya te vas, etcétera. Realmente, bueno, es una manera de decir las cosas pues de la gente que no tiene a Dios en su corazón. Y te dicen, pues estás amargado, deberías irte a un antro, deberías irte a visitar a unas muchachas al bar, etcétera, para que te alegres la vida. Bueno, pues estamos hablando de un concepto falso de amargura. ¿Qué es la amargura entonces?
La amargura viene de una palabra griega, cuando la Biblia habla de amargura, de una palabra griega que significa como veneno, como algo punzante o algo cortante. Es como un veneno. De hecho, Proverbios, y lo vamos a estudiar más adelante, Proverbios habla mucho acerca del veneno, y de hecho Romanos 3 también, cuando habla del pecador, habla acerca de que su boca es como veneno de áspid, etcétera, y habla del veneno. Bueno, es como la amargura, básicamente es el no querer perdonar, una falta de perdón. Es cuando la persona no quiere perdonar. Es como si tuvieras, haz de cuenta, una espina clavada en la piel, como cuando tienes una espina, una especie de espina larga, y la traes ahí, y la traes y no te la quieres quitar. Y sabes que te está haciendo daño esa espina en tu cuerpo, y sabes que si continúas con esa espina en tu cuerpo te va a dañar, te va a hacer mal, pero no la quieres, no te la quieres sacar. Bueno, la amargura es una especie de veneno. Es simplemente no querer perdonar. Además, es importante decir que la amargura es un problema que afecta no solamente a la persona misma, sino afecta a los demás también, a la gente que le rodea, a esa persona que tiene la amargura en su corazón. El amargado o la amargada no solamente se hacen la vida imposible a ellos mismos, sino que también le hacen la vida imposible a los demás. No solamente ellos se hacen daño, no solamente ellos se apartan de Dios y se sienten mal y se sienten miserables, sino también constantemente están metiendo en problemas a los demás. Y por cierto, cabe señalar que el amargado y la amargada casi no tienen amigos verdaderos, porque los alejan, porque su misma amargura, su misma malicia, su misma falta de perdón hacen que la gente los rechace y que la gente mejor les dé la vuelta por causa de la amargura que traen en su corazón. Entonces, este mundo, decíamos, nos invita a la amargura. Este mundo, con sus placeres y con sus deseos, nos invita a la amargura. Pero déjame decirte que la palabra de Dios da el remedio necesario para la amargura. La palabra de Dios nos explica qué es la amargura. La palabra de Dios nos explica que la amargura es una herida en el corazón y es un mal en el hombre que le hace daño a sí mismo. Cuando la persona se amarga, cuando la persona guarda rencor en su corazón, comienza a hacerse daño a sí misma. Y es cierto, yo en ocasiones he tenido la oportunidad de platicar con personas y me han dicho, es que me dolió mucho, me dolió demasiado que me hiciera esto mi esposo, me dolió demasiado. Es cierto, yo no digo que no duela, porque es importante decir que nosotros somos seres que sentimos. Y cuando a ti te hacen algo, cuando a ti te ofenden, cuando a ti te hacen alguna grosería o cuando a ti te hacen alguna injusticia, tú sientes también. A ti te duele en tu corazón. A nadie le gusta que lo ofendan. A nadie le gusta que lo maltraten, que lo menosprecien. A nadie le gusta que le digan pues que no vale nada, que no sirve, que es un bueno para nada. A nadie le gusta eso. Te duele. Porque Dios ha puesto una dignidad en nosotros. Porque no somos de cartón, ni somos muñecos, ni mucho menos, para no sentir. Nos duele. Nos duele cuando nos dicen de cosas, nos duele cuando nos hacen alguna maldad, nos duele cuando nos ofenden, cuando nos golpean, etcétera. Es normal. Somos seres humanos. El problema está en que cuando el hombre, a pesar de la injusticia y de la infamia que le hicieron, decide guardar un rencor, decide amargarse en su corazón y decide no perdonar y decide pues no ver a esa persona y se generan muchas cosas más, entonces la persona voluntariamente está guardando eso en su corazón. Un caso muy común también, y es algo de lo cual me atrevo a decir, no estoy hablando de casos aislados, es una realidad también que vivimos nosotros, es las violaciones también, y sobre todo las violaciones de niños. Está comprobado que muchas veces las violaciones, cuando al menor, cuando a la niña le cometen una violación, la violan, y la viola un familiar, o la viola el mismo padre, o la viola alguien, no sé, eso también genera amargura, eso también genera mucha
mucho resentimiento con las personas. Y yo he conocido gente que dice, yo jamás quiero que me vuelva a tocar un hombre. Y ya son mujeres, son jóvenes. Y pueden haber pasado muchos años después de eso, de aquel suceso tan terrible. Pero ellas te dicen, no quiero que me toque un hombre, no me gusta. Y genera malicia en el corazón. O a veces, porque se han dado casos también, hay un abuso no solamente sexual, sino a veces son abusos como sentimentales, como chantajes sentimentales de gente que supuestamente está en las religiones buscando a Dios, pero realmente no quiere buscar a Dios, sino quiere buscar una esposa o un esposo, yo no sé qué quieren. Pero de repente lastiman a las personas también y tú quieres ministrarlos, tú quieres hablar con ellos, te dicen, no, yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada de pastores ni nada de eso porque hace tiempo yo sufrí esto y comienzan a abrirte su corazón. Genera amargura, genera odio, genera resentimiento. Vamos a Jeremías en el capítulo número 4, en el verso número 18. Dice así: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Nos habla acerca de una característica de la amargura. Dice que la amargura penetra hasta tu corazón. La amargura es una herida en la cual la persona guarda en lo más profundo de su corazón. Te decía hace un momento, tú puedes ver a las personas en el transporte público, en el metro, en las calles, en los trabajos, pero realmente si tú ahondas un poquito más en las personas, tú te das cuenta y tú te percatas cómo las personas tienen amargura en su corazón. Cuando te comienzan a hablar acerca de su esposo, de su padre o de su madre, etcétera. ¿Nunca has oído una frase que hay gente que dice, mi papá nos abandonó o mi papá hizo esto, pero algún día que lo vea le voy a decir sus cosas y jamás lo voy a perdonar? Hay gente que dice de esa manera. Hay gente que se expresa de esa manera por causa de lo que le hicieron. Y dice que la amargura penetra hasta el corazón. Es una herida muy profunda, es una herida del alma, es una herida que muchas veces es consecuencia de la vida de la persona. Es una herida que penetra hasta lo más profundo y no te deja ser feliz además. La amargura es una especie de atadura que no te deja ser feliz. La persona podrá reír por fuera, podrá reír con sus hijos, con su esposa, pero realmente no son felices porque tienen amargura en su corazón, porque traen una amargura dentro. Podrá ser un profesionista con maestría y con doctorado en la universidad, pero trae una herida que ni siquiera las buenas notas ni los diplomas le han podido quitar. Podrá ser un hombre exitoso de una empresa importante, que tenga un buen sueldo y un buen empleo, que tenga amigos, que tenga conocidos de la alta sociedad, que vaya a los mejores lugares de nuestro país o del mundo, yo no sé, pero muchas veces es gente que trae heridas muy profundas dentro de su corazón. Y a veces es difícil quitarlas. Y más cuando no tienes a Dios. A veces también podrá ser gente que tú los ves normal, pero cuando te empiezan a contar de su vida y te dicen, hace muchos años atrás, yo tuve un esposo, me abandonó. Y comienzan a decir, me hizo esto y me hizo lo otro. ¿Cómo genera amargura en los corazones? Déjame te platico un caso también interesante para que apliquemos este texto de Jeremías, que la amargura penetra hasta el corazón. Hace tiempo tuve la oportunidad de conocer a una persona, una mujer. Esta mujer llegó a la congregación y llegó necesitada de la palabra de Dios, necesitada de escuchar la palabra verdadera.
comenzó a escuchar los sermones, las pláticas, las predicaciones. Y en una ocasión tuve la oportunidad de platicar con ella y me decía, mira, la verdad es que yo quiero que me ayuden. Y yo le dije, está bien, ¿en qué la podemos ayudar? Dice, mira, es que yo no sé cómo puedo perdonar. Yo no sé, yo no puedo perdonar hasta el día de hoy. Y contaba y decía, yo fui una mujer que hace muchos años atrás, me decía, más de 20 años atrás, yo estaba casada con un hombre. Estaba casada con un hombre, nos amábamos, pero los problemas empezaron en la casa. Los problemas empezaron en el hogar. Él comenzó a buscar a sus antiguas amigas de la juventud. Eso no me pareció a mí. Además, él llegaba siempre tarde a la casa. Comenzaba yo a preocuparme. Comenzamos a discutir y eso fue creciendo y creciendo y creciendo. Él no daba gasto. Yo decía, me voy a ir a trabajar. Él me decía, no quiero que te vayas a trabajar. Y yo le decía, bueno, viene una niña. ¿Qué vamos a hacer con la niña, etcétera? Y me decía, comenzaron a crecer más las cosas. Hasta que un día, decía ella, fue tan grande el problema, fue tan grande la amargura que comenzó a entrar en nuestros corazones que realmente, aunque dormíamos en la misma cama, ya no nos amábamos. Era como si durmiéramos con alguien extraño porque no queríamos ya saber nada el uno del otro. Y me decía ella, pero eso no era todo. Hasta que un día él me echaba la culpa a mí, ella me decía. Él me echaba la culpa y él decía que yo era la culpable de todos sus problemas. Y yo también le echaba la culpa a él y yo le decía que por haberme casado con él había sido la causa por la cual ahora yo estaba amargada contra él y contra la vida. Y en una ocasión me decía, yo llegué a la casa, yo estaba embarazada, me decía. Y cuando entré a su cuarto, él se había suicidado con una pistola. Yo entré, dice, y yo vi la pistola y yo lo vi tirado en un charco de sangre. Fue en Iztapalapa hace muchos años. Y me decía, eso generó una profunda culpa para con él, pero decía, también para mí misma. Porque desde ese día hasta el día de hoy, o sea, el día que me platicó ya ese problema, dice, desde ese día han pasado más de 20 años, decía, hasta el día de hoy, al verlo yo con la pistola así, no se me ha quitado una voz que me dice, por tu culpa, fue por tu culpa. Y ella me decía, a raíz de eso, yo empecé a tener problemas en mi carácter, me acusaban a mí, dice que yo lo había matado cuando no había sido así. Yo había llegado a la casa y ella se había suicidado. Y decía, me llevaron al Ministerio Público, me interrogaron, pero decía, no solamente, ellos querían echarle la culpa a alguien. Y decía, varios psicólogos entraron a donde yo estaba y me decían, ¿verdad que tú fuiste? Y yo les decía, no. Y decían ellos, échate la culpa y no te va a pasar nada. Y decía, fueron días muy difíciles en aquel entonces, en los cuales yo estaba estaba en un estado de shock, porque yo no creía lo que había pasado. Y en una ocasión me decía, yo comencé, dice, en esos días yo comencé a odiar a los demás. Me entró un odio, dice, por los demás, que yo quería matar a todos. Y me decía, me mandaron a muchísimos psicólogos y todos querían, y hasta parecía que eran pagados por la familia de él, de su esposo, porque decían, échate la culpa. Y me torturaban psicológicamente para decir y para hacerme creer que yo era la culpable. Y me decía, y en una ocasión, la última psicóloga que me visitó era una mujer, y me dice, y se acerca y me toca con su mano mi hombro y me dice, por favor, échate la culpa o te va a pasar otra cosa peor. Y dice ella, y me cuenta, yo estaba ahí en el Ministerio Público y yo le dije, usted me toca y yo la mato. Y dice, la psicóloga me quitó la mano del hombro y dice, ok, está bien, vamos a ver entonces otros medios por los cuales poder ayudarte.
Y dice, desde ahí yo comencé a generar un odio con las personas. Dice, tiempo después superé el trauma aparentemente, pero seguía esa voz diciéndome, por tu culpa, además de que lo odiaba yo y le decía, ¿por qué tuviste que hacer eso? ¿Por qué tuviste que matarte? ¿Por qué tuviste que dejarme con mi bebé en mi vientre? Y dice, y cuando nació mi hija, porque fue niña, dice, cuando nació mi hija, yo dije, ahora sí, se van a dar cuenta quién soy yo. Y dice, y me metí al ejército. Y me metí al ejército, dice, y tiempo después, a los pocos años, yo traía un arma ya cargando en mi pantalón. Yo me compré un arma y yo estaba amargada, dice, con todo el mundo. Yo estaba amargada con la vida, estaba amargada con mi familia, con los demás, con la gente. Y me decía, Juan, gracias a Dios, dice, gracias a Dios, jamás tuve la oportunidad de sacar esa pistola. Pero a veces había momentos en los cuales yo me sentía tan mal, y de hecho de eso le vi una depresión. Me decía, yo me sentía tan mal en aquel entonces, yo me sentía muy mal, que yo decía, si alguien me hace algo en la calle, o en mi familia, o quien sea, a mí no me importa, yo saco la pistola y lo mato. Me decía, gracias a Dios, nunca se presentó esa oportunidad. Si no, me decía, yo lo hubiera hecho, sin dudarlo. Yo me sentía mal, yo me sentía frustrada y yo me sentía amargada con esta vida. Y yo dije, al que se me ponga encima, y de hecho me decía, en el ejército varios quisieron andar conmigo, y yo le decía, no me pongas una mano encima porque te mato. Y no me importa que me metan a la cárcel, si yo te mato. Y la gente ya la empezaba a conocer. Y bueno, te estoy hablando de 20 años atrás, 20 años atrás. Y 20 años atrás habían pasado todo ese tiempo. Y me decía, no puedo perdonar, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Me decía, es algo que tengo tan clavado tan dentro de mí que no puedo perdonar. No confío en nadie, no confío en los hombres, no confío en el ejército, no confío en mi familia. Dice, me siento mal, me siento mal. Gracias a Dios, eso fue una plática hace algunos años atrás, un par de años. Gracias a Dios ella ha salido mucho adelante. Aún no es salva todavía, pero por lo menos ese rencor y esa amargura que tenía, gracias a Dios ya ha salido mucho, ha salido adelante. Además, con la palabra de Dios ella ha aprendido a perdonar. No ha visto a Cristo todavía, pero mucho ha avanzado a como ella venía antes. Venía con una depresión severa, venía con una amargura también muy grande, y venía con una malicia también muy grande. Fíjate todo lo que produce la amargura. Es algo que tarda en quitarse, no porque sea muy difícil, sino porque a veces es algo tan profundo en el corazón que es difícil quitarlo. Solamente un milagro de Dios, solamente cuando la persona aprenda a amar, aprenda a perdonar, y cuando ves el amor de Cristo, el cual, siendo tú peor que mucha gente, Él te amó y Él se entregó a sí mismo por ti. Entonces tú puedes entender el amor de Dios, y entonces tú puedes perdonar a los demás. El amor, la falta del perdón, la amargura, es una especie de cárcel en la que la persona está y no la deja salir. Y la persona vive en su mundo y no puede ser feliz, ni jamás podrá ser feliz. Y al contrario, le hace la vida imposible a los demás por cuanto tiene amargura en su corazón. Acompáñame otra vez a Hebreos en el capítulo 12. Hebreos 12, en el verso número 15. Hebreos 12 en el verso 15 es el texto que leímos al principio. Dice así la palabra de Dios. Mirad bien, dice, mirad bien, mirad bien. Es una palabra que que significa esto. Es como vigilar bien. Como cuando nos da la idea de un guía, de una persona que está enfrente de un castillo, en una torre muy alta, vigilando, mirando hacia sus alrededores, y dice, mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, brotando alguna raíz de amargura. Yo no sé si alguna vez has visto las raíces de los árboles, pero las raíces muchas veces tienen la propiedad de que son muy profundas, en especial en algunos árboles, pero son raíces que no se ven, porque tú lo que ves es el árbol nada más, pero realmente abajo tiene raíces, es lo que no vemos. Bueno, muchas veces así es en las personas. Lo compara con una raíz y dice la raíz de amargura. La persona puede sonreír, la persona puede aparentemente decir que está bien, pero la raíz, pero su amargura está dentro de esa persona y no perdona y es maliciosa y es malicioso y realmente está amargado contra los demás o está amargado contra alguien y es algo que está muy profundo, muy metido en el corazón del hombre. Por algo dice la Escritura, la raíz de amargura, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, dice la Escritura, y por ella muchos sean contaminados. Además, nos dice la Escritura que la amargura contamina a los demás. Dice, y por ella muchos sean contaminados. Es decir, la amargura contamina a los padres, contamina a los seres queridos, contamina a las personas cercanas ahí. La persona está amargada, es dada a la amargura, al enojo, etcétera, y de repente ya la otra persona ya está igual de enojada, ya no se hablan los dos, ya están diciéndose de cosas, etcétera. O sea, la amargura contamina como el veneno, contamina a los demás. Y de repente ya no es uno el amargado, ya son dos. Y ya no son dos, ya son tres. Y destruye a las familias. Qué delicada es la amargura. Genera odio, genera rencor en las familias, genera mucha malicia en los corazones. ¿Por qué? Porque dice que es una raíz. Y las raíces, algunas de ellas también tienen la propiedad de que se agarran de la tierra y son muy difíciles de quitar. Son muy difíciles de quitar esas raíces. Y tienes que emplear mucha fuerza para quitar el árbol con todo y raíz. A lo mejor a veces hasta tienes que escarbar para sacar la raíz. Así es la amargura. Está muy dentro de la persona. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura estorba también. Estorba. Y te estorba para que no vivas feliz. Y te estorba para que no vivas tu vida como Dios quiere. Y te estorba para que no seas una mujer que ame a sus hijos, que ame a su marido, que vea por los demás. Y te estorba para que no seas un padre que ame a su familia, que vea por ellos, que los ayude, etcétera. La amargura estorba. Y ya metiéndose la amargura en la familia, ya metiéndose el odio, el rencor en la pareja, esa falta de confianza, entonces es el principio de lo que puede ser una tragedia. Y es una tragedia que te digo, no estoy hablando de cosas que no sean reales, estoy hablando de cosas que realmente pasan en nuestros días y pasan todos los días. Justamente hace unas horas atrás platicaba con una muchacha de escasos 20 años, 19 años. Se casó hace 3 meses la muchacha. 3 meses se casó, hace 3 meses. Y ella me decía, ya no soporto a mi marido. Y yo le dije, pues bueno, pues yo dentro de mí decía, pues ¿qué podríamos hacer si tú lo escogiste realmente? Pero yo le decía, bueno, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Y me decía, es que no la aguanto ya. Y le digo, ¿tienes 3 meses? Dice, sí. Dice, es que era otro, cuando éramos novios. Le digo, bueno, te debiste haber fijado mejor. Dice, pues sí, pero es que yo lo que quería era salirme de mi casa porque mi familia no me entiende. Y volvemos a la amargura, porque si en la misma casa la muchacha estaba así, pues creyó que llegó el príncipe azul y se la llevaba, pues salió que no era príncipe azul. Entonces, y salió el cobre
y de repente me decía, ya no lo soporto. Y me dice, y me hace, y yo me prendo también. Yo le decía, pues también tú tienes la culpa, te amargas. Dice, sí, pero es que no me puedo controlar. La verdad es que yo tengo mi carácter y yo soy así, y él me conoció, etcétera. Y digo, ya para no hacer la historia larga, realmente es un problema que vivimos todos los días. Es un problema que vete al registro civil a preguntar cuántos divorcios hay diario y la verdad te vas a asustar porque es una crisis que se está viviendo el día de hoy. Es una crisis tan terrible que la verdad la gente se casa y se divorcia como si fuera un juego y la gente ya no toma en serio eso. No se entienden bien por muchas causas. Para empezar, porque los dos están vacíos y quieren llenar su vida con el otro, cuando el otro esté igual de vacío. Entonces, genera amargura, genera mucho rencor. ¿Cuántas familias han sido afectadas por la amargura? En nuestro país vecino, el país de la civilización y de las guerras y el paladín de la justicia, Estados Unidos, de los aproximadamente 2.5 millones de matrimonios que se celebran anualmente ahí en Estados Unidos, la mitad o un poco más de la mitad terminan en divorcio. La mitad o más de la mitad. Y en nuestro país no estamos muy distantes de eso. Realmente la cifra de divorcios, la cifra es muy alta también en nuestro país. ¿Por qué? Porque entre muchas cosas más se genera amargura, se genera rencor en la persona. Yo te pregunto, ¿se puede vivir con una persona así? Es muy difícil, porque la persona constantemente, como te decía, ni es feliz ella, y además contamina a los demás. Contamina a los demás, en verdad te lo digo. O sea, no solamente se amarga ella sola la vida, o él solo la vida. No solamente vive pensando cosas que no son, o vive teniendo resentimiento. Hay gente que es muy resentida, tiene abundante resentimiento en su corazón y eso no lo deja salir adelante. No puede salir adelante, no puede salir. Y pasan los años y no se quita eso, porque son heridas, como te decía, que se quedan en el alma mucho tiempo, a menos que Dios haga un milagro. Las venganzas, las violaciones, como te decía, los asesinatos, el caso de esta mujer que te puse, un suicidio realmente, y ella lo vivió. Los adulterios también genera amargura en los corazones. El maltrato, la violencia familiar, etcétera. ¿Cuántas mujeres hay que se sienten defraudadas y amargadas por sus esposos? Todavía en algunas partes de nuestro país, para desgracia nuestra, existe la idea del machismo y las mujeres se crean como un objeto y el hombre puede decirle y puede hacerle lo que quiera y la mujer se siente ofendida y se siente humillada por causa del maltrato de su esposo. Y es algo que vemos todos los días. Obviamente, pues nuestro pobre sistema de justicia, que no sirve para nada, por cierto, llegas a presentar una demanda al Ministerio Público y no te hacen caso. Y te dicen, vas a presentar una demanda por violencia familiar. Y te dicen, es que mi esposo me golpeó. Y van, te revisan, señora, si no trae las marcas, ¿qué le vamos a levantar la demanda? O sea, que te quieren ver casi herida y arrastrada, sangrada para que te levanten la demanda. Así está nuestro sistema de justicia. Y no te hacen denunciar. Dicen, no, vaya a aguantar a su marido un rato más. Casi te dicen, cuando casi la matan, entonces ya viene y levantamos la denuncia. Lo que hace la gente, lo que hace el Ministerio Público el día de hoy. Las envidias, la frustración, genera amargura en el corazón. Yo quisiera haber hecho esto, pero por causa de que en mi casa no me dieron lo que yo quería, entonces me frustré y me amargué. Y se hace la víctima, porque piensa que por causa de eso es la consecuencia de no ser feliz. Dicen, es que yo quisiera haber hecho esto, pero realmente en mi casa nunca me lo proveyeron.
yo quisiera hacer lo otro, yo quisiera, no sé, yo quise haber estudiado, pero nunca me dio en la escuela, porque mi padre siempre me humilló, etcétera. Y eso genera amargura. La violencia verbal, los maltratos, los egoísmos, etcétera. Y lo veremos en su momento cuando se estudie el adulterio como otro de los golpes mortales para el matrimonio y la familia. Por el adulterio, las historias son horribles. O sea, los adulterios producen muchísima amargura en las mujeres y en los hombres también, cuando es la mujer la que adultera. No sabes la amargura y el resentimiento y el enojo que produce todo eso, la desconfianza, etcétera. Cuánta amargura, cuánta gente termina herida por ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque alguien decidió frecuentar a una amiga o a un amigo de la vida pasada, de la vida anterior, antes del matrimonio, y se entera la otra pareja y comienzan los problemas y comienza la desilusión y comienzan muchas cosas. Y finalmente la persona termina amargada. ¿Cuáles son los frutos de una persona amargada? Efesios, capítulo 4, verso número 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Son algunos frutos de la amargura. Dice, nos habla aquí de la amargura, para empezar. Nos habla del enojo. O sea, el enojo, aquí sí quisiera aclarar, para que no se confundan, no haya falsas condenaciones, que puede haber enojos lícitos, enojos justificables. De hecho, la Biblia misma nos habla del enojo de Jehová, y entonces tú podrás decir, bueno, si se enoja Dios, pues entonces ya no es Dios, o ya pecó Dios. No, hay enojos como la ira santa, vamos a ponerle así. O sea, la ira santa, el enojo santo, que habla la Escritura como una especie de indignación, ¿sí? En alguna ocasión, no sé, ya se habló, pero hay enojos que son lícitos y que son justificables, siempre y cuando sean enojos que te lleven a una indignación, que te lleven a actuar correctamente. O sea, si tú ves, por ejemplo, que de repente atropellan a una mujer embarazada y el fulano va borracho, pues te enojas, te indignas. Y es lo más normal que digas, pues métanlo en la cárcel, échenle ahí una cadena perpetua, lo que sea, o no sé, o sea, tú te sientes indignado, tú te sientes enojado, porque hizo algo indebido. Y eso te lleva pues a actuar, eso te lleva a hacer cosas, eso te lleva a orarle a Dios, eso te lleva a que se haga justicia. Tú te puedes enojar, como te decía, lo que te comentaba del Ministerio Público. La señora la está golpeando a su esposo, la mandas ahí al Ministerio Público, le dices, señora, pues vaya a hacer algo, etcétera. Y en el Ministerio Público, la burocracia y ese tipo de cosas y la corrupción, pues mandan a la señora a su casa, etcétera, o no te atienden. Entonces, todo eso genera, o todo eso puede generar que te enojes. Realmente es un enojo santo, es un enojo justificable, porque es una indignación que te lleva a actuar y te lleva a hacer las cosas correctas. Pero hay enojos y esos son los pecaminosos, que no son justificables, delante de Dios. Generalmente el enojo pecaminoso es aquel en el cual no hay una justificación. O sea, de repente el señor se levantó en la mañana y su esposa no le tenía el agua caliente y se molestó y le aventó el plato de comida, el desayuno en la mañana, y se fue a trabajar y no le habló. Pues ese señor está pecando, está mal delante de Dios. ¿Por qué? Porque realmente no había una causa para que hiciera eso. ¿Qué acaso no pudo haber hablado con su esposa y pedir una explicación? Pero no, o sea, a veces actúan de esa manera. O de repente, pues no te hablo porque no quiero, porque vengo molesto del trabajo, y si me haces algo yo te respondo, yo te pego, etcétera. O sea, no son enojos justificables realmente. Y déjame decirte
Y cuando la amargura entra en la familia y entra al matrimonio, es cuestión de tiempo para que si se sigue eso y continúa, tarde que temprano afecta a los demás y termina afectando y termina destruyendo a la familia. Muchas veces las personas están enojadas, pero realmente no hay una justificación por eso. No hay algo justificable y de repente se enojan, se molestan, etcétera. Dice un proverbio: el necio al punto da a conocer su ira. Al punto da a conocer su ira. Cuando está el necio en ese momento y cuando le hacen algo a esa persona, al punto, dice aquel proverbio, al punto da a conocer la ira. Así es la persona que no tiene a Dios. Así es la persona cuando tiene amargura en su corazón. Está lo que se le llama malhumorado. No le hables porque está en su cuarto, está enojado, etcétera. Qué terrible cuando pasa eso en casa. Qué terrible cuando viene el egoísmo a la persona. Yo te pregunto, ¿habrá justificación para eso? Yo no creo que haya justificación. Realmente no hay justificación para hacer eso y eso genera problemas en casa. Y de repente, a veces son malos entendidos, a veces todo se arregla con la plática, pero los enojos son aquellos en los cuales la persona se vuelve agresiva, cuando la persona se exaspera y bueno, brota el enojo y la persona, como dice el proverbio, al punto da a conocer su ira, su enojo, al punto da a conocerlo. Trátalo bien y no te hace nada, pero trátalo mal y te hace cosas y te empieza a decir, no, es que esto y lo otro y aquí la familia fulana de tal, de nadie se burla o nadie se burla de ella, etcétera, ¿no? Entonces comienzan ese tipo de cosas y realmente eso es causa de un corazón que no está con Cristo. Además dice el verso, toda amargura, enojo, la ira también. Las iras son enojos exaltados, son enojos grandes. La persona está airada, se dice así. La persona se aira, o sea, es un enojo muy grande, muy exasperado, etcétera. Y de repente la persona comienza a pues enojarse con medio mundo. Ya los puedes ver en la calle. Son fáciles de reconocer porque fácilmente hacen un escándalo en la calle. Cuando a veces no habría por qué hacer un escándalo, pero ellos lo hacen porque así quieren hacerlo. Y comienzan a amargarse, comienzan a enojarse y comienzan a decirse de cosas, etcétera. Bueno, pues dice una parte en otro proverbio que el necio a todos va diciendo que es necio, porque llama la atención solito. O sea, no tienes. Y aún dice que el necio cuando se calla es contado por sabio. Cuando está callado, pareciera que es un sabio. Pero nada más que le hagan algo y rápidamente, como el AliExpress, saca todo lo que trae en su corazón. El enojo, entonces, la ira, otro fruto más, otro fruto de la amargura, la gritería. Es otra manifestación, otro fruto más. Cuando la persona está enojada, está airada, pues rápidamente se sube el tono de voz. Y yo sé que hay personas que tienen la voz un poco más fuerte que otras, pero a veces se puede caer en este pecado de la gritería. O sea, la gritería es cuando la persona comienza a levantar su tono de voz de manera ofensiva, en un tono ya más fuerte. Y comienzan, y no se te ha pasado, pero rápidamente, baja la voz, no te exaltes, mira, los vecinos nos van a escuchar. Ah, no me importa, etcétera. Y comienzan a hacer su show ahí en casa. O comienzan a hacer su show ahí donde estén, etcétera. Hay gente que es dada a eso. Hay gente que tiende a gritar, tiende a irarse, y no solamente se ira, sino también grita. Y grita ofensas también. Y grita groserías además. Y es otro pecado, la maledicencia que viene ahí. Dice gritería y maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Es la palabra que significa hablar maldiciones, hablar groserías, hablar insultos. Ya la persona comienza a agredir a la otra persona verbalmente. De eso a que se golpeen, pues estamos a pocos pasos. Ya realmente ya la persona encarrilada en su enojo, ya encarrilada en su ira, ya para que te golpee está muy cerca. Ya nada falta que avienten las cosas,
a veces así pasa, avientan las cosas, comienzan a gritar, comienzan a ofender, etcétera. La verdad es que dice otro proverbio que mejor es que te encuentres a un animal, a un oso, me parece, ahí en su con sus osos, algo así, un león, no recuerdo bien el proverbio, pero da la idea de tener un animal, mejor tener un animal ahí, a una osa que le han quitado sus osos, a sus cachorros, enojada. Dice que al necio ahí en su necedad, en su maldad, en su momento. O sea, preferible es que te enojes con un animal, que se te encuentre un animal encima, a que te encuentres con el necio, en el punto ahí de su enojo, en el punto de su necedad, en el punto de su ira. Así es el proverbio. Y la verdad es cierto, cuando pasa eso, la verdad ni hablarle a la persona. Mejor le hablas después que se le haya pasado su enojo. Te digo, se hacen daño ellos mismos, porque así dice la Escritura, que es una raíz que se arraiga hasta lo más profundo del corazón, pero también contamina a los demás. Y es mejor se le pase su enojo y ya después hablas con la persona. Pero realmente es horrible cuando una persona está así, está enojada terriblemente. Yo no sé si tú los has visto, pero la verdad es que es verdadero lo que dice la Escritura, cuando dice que es mejor encontrarse con un animal de estos que con un necio así, de esa manera. Es mejor, porque las consecuencias son terribles. Y el último fruto dice aquí, gritería y maledicencia y toda malicia. La malicia es otro de los frutos de la amargura. ¿Qué quiere decir la malicia? Bueno, cuando te hacen algo, inmediatamente piensas mal de la persona. Piensas de una manera negativa. Piensas de una manera en la cual ya no estás pensando bien de las personas, ya solamente piensas el mal, como la persona que te decía, que se metió al ejército y traía la pistola, decía, no, a mí que ni se me metan, que ni me hagan nada, porque yo entonces sí le saco la pistola y los mato, no me importa, etcétera. Y a lo mejor la querías ayudar, o a lo mejor alguien la quería ayudar, yo no sé, pero realmente uno de los frutos es la malicia. Ya la persona comienza a ser maliciosa, comienza a tener malicia en su corazón, ya no confía en su marido, ya no confía en sus hijos, ya no confía en las personas, etcétera. Ya no confía en nadie, porque es un fruto de la amargura. Es una persona además muy vengativa, porque es común que la persona que guarde amargura y guarda el rencor tenderá a vengarse o tenderá a guardar el rencor y tenderá a nunca perdonar. Te dicen cosas, te lastiman, pero realmente dentro de ti dices, algún día me las va a pagar. Algún día me las va a pagar. Por ahí hay un proverbio chino que dice, hablando de la venganza, dice, el hombre que quiere vengarse, dice, el hombre que quiere vengarse de otro hombre debe cavar 2 tumbas, una para él y una para la persona a la cual quiere vengarse. Es un proverbio chino. Nos habla acerca de la condenación que acarrea también esas personas, porque por la venganza la persona misma termina odiando, termina amargándose y termina metida en muchos problemas. Entonces, es importante que entendamos toda esa secuencia. Hay muchos pecados más que conllevan a la amargura. No nada más es la amargura, son muchos pecados más que están rondando la amargura. Vamos a ver un par de proverbios. Proverbios capítulo 19, en el verso número 13. Nos interesa la parte B del versículo, Proverbios 19, 13. Dolor es para su padre el hijo necio. Y dice, y gotera continua las contiendas de la mujer. Gotera continua las contiendas de la mujer. Dice la Escritura que las contiendas de la mujer, los pleitos de la mujer son como gotera continua. O sea, cuando está la gota
está cayendo y es una tras otra y es hasta fastidioso, es algo que te fastidia, el que constantemente esté goteando y es poco a poco, constantemente está goteando. Dice, de la misma manera, así son las contiendas de la mujer. Ahora, no solamente lo quisiera aplicar a la mujer nada más, sino realmente cualquier persona que contiende es como la gotera continua. Sea el hijo, sea el padre, sea cualquier persona, es gotera continua, peleándose constantemente, agrediendo, enojándose, guardando rencor. Es gotera continua, es gotera continua. No puede estar en paz con nadie, no puede estar en un lugar tranquilo, no puede estar con alguien en otra casa porque ya empezó a tener problemas, no se puede ir allá con sus parientes a otro estado de la República porque ya te llamaron, que ya empezó a enojarse, ya tuvo un problema con su tío, con su primo, no puede estar en otro lado. Gotera continua. Así son las contiendas, gotera continua. Y como te decía, no nada más la mujer, sino cualquier tipo de contienda de cualquier persona, gotera continua. Y ahí están creyendo que pues nadie se va a burlar de ellos, etcétera. Una mentalidad de amargura, una mentalidad terrible. Pero ahí está, gotera continua, las contiendas de la mujer. Es constante, no cesan los problemas, no cesan. Ya me voy a cambiar de casa, entonces ya me voy a ir de aquí, te dicen. Ya no me soportan, está bien, me voy a ir de aquí. Se va a ir a donde quiera, porque el problema sigue, porque el problema es él. Porque él es el amargado. A donde quiera que vaya, va a estar el problema. ¿Por qué no puede estar en paz con nadie? Porque todo el mundo malicioso o es malicioso y está constantemente enojado. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Dice, mejor es morar en tierra desierta, o sea, mejor es vivir en un lugar desierto. Imagínate un desierto, o imagínate un campo muy grande donde no hay nadie, donde nadie te molesta. Dice, mejor es estar ahí, dice, que con mujer rencillosa e iracunda. Y vuelvo a repetir, no nada más lo podemos aplicar a la mujer, a toda clase de personas que son rencillosos e iracundos. La verdad es que una persona rencillosa e iracunda, ¿cómo te genera problemas en casa? ¿Cómo genera problemas? Porque no le puedes dar gusto. No puede estar tranquilo, no puede estar feliz, no puede estar contento. Se enoja porque se enoja por cualquier cosa, realmente. Y te digo, hay enojos que son lícitos, que son justificables, son indignaciones, y te puedes indignar. Pero la persona rencillosa y iracunda constantemente tiene problemas, constantemente con todo mundo tiene problemas. Por eso, ¿cuánta sabiduría tiene la Biblia? ¿Cuánta sabiduría tiene la Escritura para que aprendamos a conducirnos, para que aprendamos a relacionarnos con los demás, para que aprendamos a ser personas de bien y aprendamos a relacionarnos de una manera correcta con los demás y a honrar a los demás y a ser personas de bien? ¿Cuánta sabiduría hay en esto? Proverbios es un libro que tiene muchísimos años, miles de años de que se ha escrito. Sin embargo, son consejos que aún siguen vigentes para nuestros días. Entonces, dice el proverbista, mejor es estar en un lugar desierto, como diciendo, mejor estar solo, en un lugar desierto, completamente solo, que con una persona así. Y de hecho, preferible estar así, en un lugar espacioso, que estar junto a una persona de ese tipo. Fíjate bien cómo la Escritura habla de este tipo de personas. Entonces, ¿cuál es la solución a la amargura? ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, hay una solución verdadera y es el perdón. El perdón es lo contrario a la amargura. El perdón, solamente el perdón puede solucionar y puede rescatar a una familia que está viviendo en ese tipo de cosas. Solamente perdonar.
Y perdonar me refiero no solamente a decir te perdono y ya, se acabó. Perdón implica muchas cosas. El perdón implica reconocer tu culpa, reconocer que tú también has sido parte de esa ofensa. Implica restituir con la persona, hablar con la persona o con las personas y reconocer que quieren vivir ahora de una manera, pues sin estar ya con ese tipo de enojos, sin estar ya con ese tipo de actitudes. Acompáñame a Mateo 18. Vamos a ver lo que dijo Jesús del perdón en el verso número 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Y dice el verso 33: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermosa parábola que nos habla acerca del perdón. Y dice Cristo, cuenta esta historia, esta parábola, y dice que un señor dice que tenía un siervo, dice que el siervo le debía, dice que lo llamó y le dijo: págame lo que me debes, y dice que comenzando a hacer cuentas, le dijo: bueno, te debe tantos talentos. Y le dijo: bueno, no te puedo pagar, no tengo dinero para pagarte. Y le dijo: ok, está bien. Ordenó que le vendiesen con sus cosas, etcétera. Pero dice que el siervo le dijo a su señor, se le postró, dice, se hincó y le dijo: ten misericordia de mí, ten misericordia. Y dice que este señor, dice, movido a misericordia, se le soltó. Y no solamente le soltó, además le perdonó la deuda. Él se había humillado, el siervo, y le debía, y le dijo: ten paciencia, yo te lo voy a pagar. Y dice que movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero dice que después este siervo, al cual le habían perdonado la deuda, se encontró a otro consiervo y le dijo, le debía, y le dijo: pues págame lo que me debes. Y le dijo, se postró otra vez a sus pies, se hincó, seguramente se humilló y le dijo: mira, ten paciencia conmigo. Le dijo lo mismo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero ¿qué hizo este siervo? No fue como su señor. Él le dijo, no quiso, y dice que le echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Pero se enteró su señor y le dijo: siervo malvado, siervo malvado. Y dice: toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste, como diciendo, porque tú te humillaste delante de mí. Y dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y la enseñanza viene en el último versículo, cuando dice Jesús: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos
sus ofensas? ¿Cuál es la instrucción de Jesús? ¿Cuál es la instrucción? Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Así es la regla. Así es la regla espiritual. Así es la norma. Si tú no perdonas, es que me hicieron. Tienes que perdonar. El perdón es como la llave que abre esa prisión y esa cárcel de la amargura. El perdón es aquella decisión del hombre voluntaria para que la persona pueda vivir feliz y pueda desahogarse de esas cargas que la persona tiene y de esos malos tratos que le hicieron. ¿Cuáles son las consecuencias del perdón? El perdón te trae paz a tu vida. Alguna vez, yo no sé si has perdonado o si, por ejemplo, has perdonado algo muy sencillo, ¿no? Que te dicen, perdóname por esto, ¿qué? No hay problema. ¿Cuál es el fruto del perdón? Tienes paz. El perdón te da control para tus sentimientos, te sientes bien. Además, no solamente eso, sino, y eso lo comprobamos con la ciencia, porque al no enojarte y al perdonar, eso también es bueno para la salud. Hay estudios médicos que hablan de que el perdón es bueno para la salud. Nunca has escuchado que luego dicen, ya deja de enojarte por la bilis y por no sé qué tantas cosas y tu hígado, etcétera. Sí es cierto, porque eso a la larga trae problemas también en el organismo. Pero el perdón, la verdad es que el perdón trae aún salud física a la persona. Hace tiempo salió en un periódico de Inglaterra un estudio que hicieron donde las personas que iban más frecuentemente a la iglesia, a las iglesias, no dice que iglesias, pero ahí dice que iglesias, me imagino que protestantes y algunas católicas, yo no sé, pero dice que a personas que van a las iglesias tenían un cierto grado de salud mejor que los que no asistían a las iglesias. O sea, sus riñones, su hígado, sus pulmones tenían un cierto grado de salud mayor que las personas que no iban o que no frecuentaban a las iglesias. Además, déjame decirte que el perdón no es una experiencia mística, no es que tú digas, pues yo vi un ángel o soñé tal cosa y te voy a perdonar, etcétera. Es un acto de la voluntad del hombre, es un acto de la persona decide perdonar, la persona decide pasar por alto. Y vuelvo a repetir, no es fácil, y sobre todo cuando tienes un abuso sexual de niño, o cuando alguien te defraudó, o cuando tú le prestaste un dinero a alguien y se lo jineteó, como se dice vulgarmente, o se quedó con el dinero, etcétera. Eso te duele, eso genera cosas en el corazón, eso genera cosas en la vida. Y con eso no te estoy diciendo que le perdone la deuda, a lo mejor no se la vas a perdonar, porque hay mucho dinero, yo no sé, pero a veces ese tipo de cosas genera cosas en el corazón. Y a veces se perdona, y se perdona me refiero, no que ya no te pague, sino más bien que dejes de odiarlo y que le digas, ok, está bien, tomaré otras medidas si no me pagas, pero yo no te guardo rencor, yo no te guardo odio, no tienes por qué hacerlo, no tienes por qué hacer eso, no tienes por qué ofender a la persona y odiar y guardar rencor, etcétera. De hecho, el odio y la amargura, Jesús comparó al odio con la amargura con el homicidio. Y el homicidio es un pecado, y Jesús dijo que los homicidas no entrarían al reino de los cielos. Y la persona no se enoja, perdón, no mata, pero sí se enoja y sí guarda amargura. Bueno, delante de Dios es un homicida, y Dios lo ve realmente como un homicida, porque así es, así lo ve Dios, así ve Dios al amargado, a la persona que se enoja. Entonces, es un mandamiento de Dios: si tú no perdonas, jamás podrás ser perdonado. Perdonar también no significa olvidar, y me refiero a olvidar de que tú sientas, de que tú recuerdes. O sea, tú tienes memoria, tú te acuerdas de lo que te hicieron, pero eso no implica que jamás te acuerdes. Digo, tienes memoria y tienes un cerebro que Dios te ha dado, y recuerdas cosas. Y a lo mejor perdonaste a aquella persona que abusó de ti de niño y lo perdonaste, pero con esa vez no se te olvida.
O sea, se te puede venir el recuerdo o eso lo tienes presente, pues sí, somos seres humanos, tenemos memoria, pero eso no implica que jamás pienses en eso. O sea, tú puedes perdonar y eso a veces te puede venir de nuevo a la mente. Es enfrentar pues la ofensa, etcétera, pero tampoco no es que te dé amnesia y que te olvides de lo que te hicieron y digas, bueno, pues sí, voy a olvidarlo como si nunca hubiera pasado, etcétera, ¿no? O sea, realmente es difícil que se te olvide porque cuando tienes una memoria, pero eso no implica que lo perdones, que digas, ok, te perdono o voy a perdonarlo. Realmente, pues yo lo perdono y ya, todo vuelve a la normalidad y de hecho la relación tiene que volver a la normalidad. ¿Cuánto daño te han hecho? Si tú me dijeras, es que tú no sabes el daño que me han hecho, bueno, ¿cuánto daño te han hecho? Compáralo tú al daño que le has hecho a Dios. Compáralo tú al daño que le has hecho a Cristo, que siendo Dios vino a esta tierra para darte una oportunidad y aún así le diste la espalda y no querías buscarlo y no querías nada de Él y te burlabas de Dios y hacías chistes de Dios y muchas cosas más. Y eso sí, tú podrás decir que me perdone Dios, pero yo no perdono lo que me hicieron. Es lo mismo que aquel hombre de la parábola. Quería que le perdonara la deuda a su señor, pero él no quería perdonar lo que le habían hecho, la deuda que tenía con su consiervo. Así la gente muchas veces, sí, que me perdone Dios, quiero que me perdone Dios, quiero misericordia de Dios, pero no perdonan lo más sencillo, no pasan por alto las ofensas que le hacen. Y realmente, como te digo, este mundo nos invita a amargarnos, pero está en nosotros y con la ayuda de Dios, que nos guardemos de eso y que echemos fuera todo ese tipo de cosas. Cuando tú perdonas, cuando tú dices, ok, yo perdono, pues Dios da la gracia. Y aún si no pudieras, pídele a Dios la gracia para perdonar. Pídele a Dios la gracia y Dios te ayuda. ¿Por qué? Porque el perdón solamente puede venir de Dios. El perdón puede venir solamente de Dios. Hace unos meses atrás, y algunos me entenderán lo que hablo, tuvimos una situación muy difícil y con unas autoridades y realmente nos hicieron cosas muy feas, nos hicieron cosas que tú podrás decir sí dolieron bastante, pero había gracia de Dios y realmente nuestro deber era perdonarlos y lo hicimos. Realmente no guardamos rencor porque sabemos que Dios tiene todo en sus manos y podrá pasar lo que sea, tú déjala todo a Dios. Dice la Escritura en una parte que no nos vengemos nosotros mismos, sino dejemos lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. ¿Cuál es tu deber? Perdonar. Tu deber es perdonar a los que te han ofendido, no importando lo que te hayan hecho, y eso lo podrás seguir recordando, pero implica una decisión personal, el perdonar y el dejar en las manos de Dios todo eso. Qué sabia es la palabra de Dios. Realmente, ponte a pensar, con un solo mandamiento que se guarde, con un pecado que se deje de hacer, viviríamos bien, viviríamos en nuestras familias bien, viviríamos en las familias sin muchas amarguras, sin rencores, sin odios. ¿Cuántas veces las familias por dentro se están destrozando? Tú dirás, es que la situación económica, etcétera, no nada más es por la economía. Yo he conocido gente y familias muy importantes y familias de mucho dinero y sus casas en colonias muy ricas, pero se gritan igual y hay amarguras y hay enojos. Entonces, ¿de qué sirve que tengan la fachada de la puerta y el zaguán de caoba y de pino y que tengan 3 coches
si la verdad no tienen la más mínimo amor para perdonarse los unos a los otros. Y darían, yo te aseguro algo, darían todo su dinero porque tuvieran una familia feliz y estable. Y cambiaran sus 3 coches, cambiaran sus cuentas de banco por muchas cosas así. Porque de nada sirve tener eso si no se tiene a Dios en el corazón. Y cuando tú conoces a Dios, cuando tú amas a Dios, tú perdonas y tú amas. A los mártires en Roma y a los mártires a través de la historia, pregúntales a ellos. Ellos sí saben lo que es perdonar, porque ellos los torturan y les quitan la piel, los desollan, se le llama desollar, quitarte la piel, y perdonan y no guardan rencor, porque saben que Dios tiene todo bajo su control. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y meditemos un momento en todo esto? Creo que es importante que identifiques si esto hay en tu vida o en tu familia, en tu casa, que identifiques si hay esto aún en tu vida para que lo arregles. Cristo dijo en una parte de los evangelios que aquel hombre que escuchando la palabra de Dios y practicándola y poniéndola por obra es como aquel hombre que funda su casa sobre la roca. Pero aquel hombre que escucha la palabra pero no la pone por obra es como aquel hombre que fundó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, los ríos, las tempestades, lo que sea, los problemas. Pero dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo y la roca es Jesús. Cuando ames a Jesús, aprenderás a amar a los tuyos. ¿Cuántos problemas? Muchos de ellos insignificantes, muchos de ellos que ni siquiera valían la pena para enojarse, pero por la amargura, por la ira. Qué terrible es la amargura. Qué terrible es cuando el hombre no quiere perdonar, no quiere pasar la ofensa. Honra es del hombre, dice Proverbio, pasar por alto la ofensa. Honra es del hombre. Honra es del hombre, pasar por alto la ofensa. Y si pasó algo en casa, que se arregle platicando, que se arregle dialogando, que se arregle hablando, poniéndose de acuerdo, tan sencillo como eso. ¿Para qué hay necesidad de gritos y de enojos y de enemistades, etcétera?